representa mi vida, la sangre del animal representa mi vida cargada de pecado, y ahora se transfiere al animal, y por la mediación del sacerdote se le pasa a la casa de Dios. Dios se hizo responsable de tu pecado. Él dijo: tu pecado no es tu pecado. Ahora yo soy responsable de él. Ahora yo soy responsable de él. ¿Y cómo se hizo él responsable de él? Del pecado. En realidad, no en símbolo, sino en realidad. ¿Dónde y cuándo se hizo responsable? En Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tú haces con tu pecado? Allí está Dios en el santuario celestial diciéndote: no pienses que es muy grande, no pienses que eres muy pecador, tráemelo. Tráeme el pecado, el que cometiste esta semana, el que cometiste recientemente, que es una carga que te molesta y tú dices: ¿cómo yo cometí este error? Tráemelo. Yo me hago responsable de él, y yo no solamente me hago responsable de él, yo pago, yo voy a pagar el precio. Y en el sermón de esta mañana vamos a hablar un poco más de eso. Esto es lo que sucedía diariamente en el santuario terrenal. Nosotros llamamos esto el servicio diario. Diario. Es una forma de remover el pecado de tu vida en símbolos, ahí, en un animal, en un cordero, que transfiere el pecado por medio de la sangre que le pertenece a Dios, al santuario. Así que la sangre se le lleva a Dios porque le pertenece a Él. Y en este caso, como es la sangre de un pecador, es una sangre cargada simbólicamente de mi pecado. ¿Y dónde se ubica? En el santuario, la morada de mi Dios. Ese es el misterio de la expiación. Piensen por un momento. ¿Qué sucede en este proceso? Dos cosas tienen contacto la una con la otra. Dos cosas se tocan que no deberían tocarse. La primera es mi pecado. Y la segunda es la santidad. Dios es ¿qué cosa? Dios es ¿qué cosa? Santo. Santo. Yo soy pecador. Y yo le traigo a Dios mi pecado y lo santo que es Dios. Y mi pecado se tocan. Increíble. Porque Dios le dijo a los israelitas: esto es santo. Esto es santo, esto es único. El pecado no tiene lugar en este lugar porque es santo y yo no tengo nada que ver con el pecado. Y sin embargo, para la expiación, para el perdón de tu pecado, el pecado y los santos se tocan. Y de ese toque se produce espiritualmente hablando una explosión, y la explosión es perdón. Amén. ¿Me están escuchando? La explosión es perdón. Lo santo y lo impuro y el pecado se tocan en el santuario y el resultado es perdón de pecado. Ese es un misterio. Eso es un misterio. Se llama el misterio de la expiación. Cómo lo santo toca el pecado y lo santo permanece santo. No se contamina. Y de esa explosión
explosión espiritual. Tus pecados te son perdonados. Misterio que vamos a pasar la eternidad estudiándolo, analizándolo, aprendiendo de él. Y yo voy a hablar mucho más de eso en el sermón de esta mañana. Para que esto se realizara en el santuario terrenal, era indispensable un mediador entre el pecado, que soy yo, y Dios morando en este lugar, un lugar santo, entre Él, lugar y yo. Hacía falta un mediador. Sacerdotes terrenales eran mediadores. Estaban entre Dios santo y yo pecador. Tenía que haber alguien que mediara, porque lo santo y lo pecaminoso no se contactan en forma natural. Si se contactan en forma natural, el pecador muere. Pero para que el contacto produzca expiación, tiene que haber ¿qué? Mediador. Hombre, pues voy a tener que despertarlos a ustedes. Yo no bebo café, pero tendré que darle café a ustedes. No. Un mediador. Sí, yo soy medio maestro, trabajé muchas veces de maestro y a mí me gustaba que mis estudiantes me contestaran las preguntas. Un mediador. Ese mediador tenía que tomar de lo mío y traerlo a quién? A Dios en su templo. Lo tomaba y se acercaba a Dios y decía: mira, Ángel Manuel te está trayendo esto. Y entonces él que tomar de lo que Dios tenía y venir donde mí y decirme: Dios te envía esto. Así que él toma mi pecado y se lo lleva a Dios y le dice: Ángel Manuel te trae esto. Y entonces Dios le dice: llévale esto. Y entonces él viene donde mí y dice: Dios te envió esta caja de gracia. Dios te trajo esta montaña de perdón. Mediador. Un mediador. Porque tú, pecador, y yo, pecador, no podemos por nosotros mismos, porque tenemos tantos méritos, no podemos ir y decir: aquí estoy yo. ¿Tú necesitas qué cosa? Mediador. En Hebreos 5, el apóstol compara a los mediadores levíticos con el mediador que es Cristo Jesús. Amén. Porque los levitas, el sacerdote araónico, era un símbolo ¿de quién? De Cristo. Y los compara. Voy a ir rápidamente sobre esa comparación. Dice allí: todo sacerdote es tomado de entre sus hermanos. Es decir, tiene que ser humano. El sacerdote de Aarón era un ser humano. Era de entre los humanos. Si usted necesita un mediador entre usted y Dios, dice Levítico, tiene que ser un ser humano para que lo represente a usted. Y entonces Levítico dice: pero nuestro sumo sacerdote es mejor que el de Aarón. ¿Por qué? Porque él es humano, pero también divino. Maravilloso. Él puede hacer en plenitud lo que Aarón no podía hacer. Amén. Porque Aarón no era divino. Era por la misericordia de Dios que Dios le permitía a Aarón
que se acercara a él. Y para que Aarón pudiese hacer eso, pasó por unos rituales enormes, numerosos, para santificarlo y consagrarlo como sumo sacerdote. No así con Cristo Jesús. Él es humano, pero a la misma vez que Divino. divino. Él no tiene que pedirle permiso a Dios para acercarse a Él, porque Él es Dios, y cuando tú te acercas a Jesús, tú te estás acercando directamente ¿a quién? A Dios. Y cuando Él se acerca al Padre, Él está representando a Ángel Manuel, un ser humano. No hay estorbos ninguno entre Dios y yo, por Cristo ser mi mediador. Él es humano y es divino. Lo segundo que dice es que el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio. Esa era su función principal. Traían el sacrificio y él lo ofrecía, ¿no es cierto? Y entonces dice Hebreos que el sacerdocio de Aarón, el sacerdote, no solamente ofrecía sacrificios por los pecados de otros, sino que tenía que ofrecer sacrificios porque él era pecador también. Así que la función del sacerdote como mediador era ofrecer sacrificio. Y entonces Hebreos dice, pero nuestro mediador Cristo Jesús es mejor, porque Él ofrece sacrificio por nosotros, pero no tiene que ofrecer sacrificio por su pecado, porque Él no pecó. Él no tiene que estar preocupado, ¿me aceptará el Padre o no me aceptará? Pues yo soy pecador, ¿qué hago? No pecó. Y porque no pecó, Él puede tomar tu pecado y decir es mío. Y ahí viene la famosa frase bíblica: Cristo llevó, Cristo cargó nuestros pecados sobre sí mismo, se hizo responsable. Y Él lo pudo hacer porque Él era sin pecado. Ningún pecado había en Él. Y tercero, el sacerdote de Aarón, es decir, de la línea de sacerdotes de Aarón, era escogido por Dios. No era que cualquiera iba y le decía a Dios, yo quiero ser sacerdote. No, Dios escogió a Aarón y le dijo, tú vas a ser sacerdote. Así que el sacerdote mediador tiene que ser escogido por Dios. Y entonces Hebreos dice, escuchen esto, Hebreos dice, nuestro mediador Cristo Jesús es mejor que Aarón, porque Dios lo escogió, hizo un juramento con Jesús y le dijo, tú vas a ser sacerdote, y le dice también, hoy tú eres mi hijo. Yo quiero que ustedes piensen en un momento esto. El sumo sacerdote de nosotros en el santuario celestial es el Hijo de Dios. Amén. Aarón no era el Hijo de Dios, pero fue elegido como sacerdote. Pero ¿qué sucede cuando el mediador tuyo es el Hijo de Dios? Hay un caso en la historia de un campesino que estaba por perder sus tierras. Y eran las tierras que había heredado de sus padres, las había cultivado. Y los soldados que trabajaban para el gobierno vinieron un día y le dijeron, vamos a tomar tu tierra.
Y él pensó en su familia y qué iba a suceder y qué iban a hacer ellos. Muy triste él. Y un vecino le dijo, ¿por qué no vas al palacio y ves al rey y le explicas tu situación? Y él pensó y dijo, está muy bien, voy a ir. Y llegó, y los guardias del palacio le dijeron, ¿qué quieres? Y él le dijo, quiero ver al rey. No, tú no puedes ver al rey. El rey te pidió que viniera. No, pues no. Y él lo hizo varias veces. Pero era persistente. Y un día llegó de nuevo a la puerta del palacio del rey. Soldado estaba allí, pero al lado, un poco al lado, había un joven. No estaba vestido de soldado. Y escuchó la conversación. Y le dijo, ven acá un momento. ¿Te están haciendo eso? Sí. ¿Tú quieres ver al rey? ¿De verdad? Sí, pues ven conmigo. ¿Me están oyendo? Ven conmigo. Y él siguió a este joven. El joven llegó ante los soldados, le dieron paso a él y él le dijo, viene conmigo. Le dieron paso. Llegaron frente a las puertas del salón del trono del rey. Y allá habían 4 soldados fuertes. Vieron a este joven, le dieron espacio y detuvieron al campesino. Y el joven se volteó y le dijo, él viene conmigo y yo soy el hijo del rey. Y lo llevó a donde el rey. Papá, tengo un caso especial para ti aquí. Este hombre le contó al rey, y el rey se indignó y le dijo, las tierras se lo devolvieron. Este hombre encontró un mediador efectivo. Nadie podía detenerlo, porque era ¿quién? El hijo. ¿Tú crees que alguien puede detener a Cristo? No hay fuerza en este planeta. Las fuerzas del mal, todas como grupo, no lo pueden detener. Tú quieres acceso a Dios hoy, esta tarde, mañana. Habla con el Hijo. Y dile, yo quiero ver al Rey. Yo quiero hablar con Él. ¿Lo has hecho alguna vez? Yo lo he hecho. Muchas veces. Yo he pasado por muchas pruebas. Le digo a Jesús, Jesús, yo no quiero hablar con el Papá, ni con el Espíritu Santo. Yo quiero hablar contigo. Yo quiero hablar contigo. Yo necesito hablar con tu Padre. Y aquí está mi petición. Yo le puedo contar historias, de hecho, muy recientes, donde yo he visto a Cristo Jesús llevarle mi petición al Padre. Y en segundos he recibido la respuesta. Amén. ¿Por qué? Porque mi mediador es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Él tiene acceso al Padre 24 horas al día. Cada día, cada segundo. Y ese Hijo de Dios está en el santuario celestial. Y por medio del Hijo, yo entro hasta el lugar santísimo, donde está el Padre. Y Él allí me representa, el Hijo de Dios. Santuario nos habla de un Dios santo, distinto,
pero que por ser distinto no deja de ser un Dios de amor. De hecho, por ser distinto y ser un Dios de amor, realizó esta tarea tan majestuosa de hacerse responsable de tu pecado. Y diariamente los israelitas pasaban por esta experiencia, anticipando la venida de Cristo Jesús, el verdadero mediador. Y traían su pecado y lo dejaban en la residencia de Dios. Y al final del año, Dios iba a tomar toda esa impureza y pecado que estaba en su santuario y lo iba a sacar de allí. Vamos a hablar de eso mañana. Lo iba a sacar de allí. Eso se llama el ritual anual, una vez al año, representando la resolución final del pecado.